traigo un video donde ustedes van a aprender a aplicarse el tinte y hacerse su corrección de raíz desde su casita. Voy a utilizar tintes que compré en farmacia y les voy a decir en qué me basé para seleccionar el color correcto. Estos son los tintes que compré, los cuales les voy a enseñar cómo hacerse la aplicación ustedes solitas en casa y que deben de tomar en cuenta para que compren el color correcto. Porque muchas de ustedes ven que los tonos en la caja vienen una tonalidad y al momento de aplicárselos, pues sorpresa, resulta que es otro tono. Así que quédense porque les voy a explicar. Este video va a ser para una aplicación normal sin canas. Va a haber un próximo video donde les voy a mostrar cómo aplicar el tinte en canas en su casa. Así que en este momento vamos a empezar con el primer tinte. Quiero que observen, en mi modelo tiene 1 centímetro de crecimiento. Ella trae a la altura de un rubio oscuro. Para que me quede este mismo tono, cuando ustedes vayan a comprar el tinte en la farmacia, es importante que vean qué tono tienen en el cabello. No precisamente el color que se ve en la cajita les va a quedar. Dulce tiene un color natural 4, que es un castaño. Para que me dé este rubio oscuro necesito aplicar un 6. Y estoy escogiendo un 6.1 porque tiene un poquito más de reflejo cenizo y que no quede tan rojo el cabello. Si ustedes no quieren que les queden muchos reflejos rojos, al momento de seleccionar los tintes, busquen que tengan .1. Les recomiendo que al momento de hacer la aplicación del tinte tengan un día o dos sin lavarse el cabello porque hay personas que son muy sensibles y puede ocasionarles como picazón. Es importante que hagan la fórmula correctamente, nada de quererle agregar que agua, que champú, nada de eso. Ustedes tienen que hacer la fórmula como lo explica la caja para que obtengan un resultado mucho mejor. Voy a incorporar el tinte con el peróxido. ¿Te gustaría aprender a hacer coloraciones, cortar el cabello, maquillaje y muchísimas cosas más? Es muy fácil, solo tienes que suscribirte y tocar la campana para activar las notificaciones. Y seguro vas a aprender conmigo. Vamos a depositar todo el tinte en el aplicador. Agito perfectamente bien, tiene que estar bien agitado. Que se mezcle perfectamente bien el tinte con el oxidante. Puedes decirle a alguien que te ayude ahí en casa para que hagas una aplicación más correcta. Mira, vas a aplicarlo de esta manera, lo colocas en el crecimiento y lo extiendes. Esto mismo te va a servir como para separar el cabello. Haces otra línea y lo vuelves a aplicar y lo vuelves a extender de la misma manera. Si tienes a alguien ahí en casa, tu esposo, tus hijas, la vecina, quien sea, para que tengas una mejor saturación al momento de aplicarlo. Y así sucesivamente te vas por toda la cabeza aplicando, abriendo el cabello en ligeras secciones y lo aplicas. Lo estoy haciendo con este tubo precisamente para que ustedes sepan cómo realizarlo en casa. Hay muchas marcas de tinte en el centro comercial o en la farmacia. Les recomiendo la de Revlon, L'Oreal. Estas marcas tienen muy buena calidad. Además, les va a cuidar el cabello.
Una vez que terminas de aplicarlo en la parte de enfrente, te pasas atrás y lo haces de la misma manera. Ya que terminas la aplicación, vas a dar un tiempo de pose de 25 minutos naturales. Pasado ese tiempo, vas a humedecer un poquito de medios a puntas, las humedeces muy poquito y aplicas el resto del producto de medios a puntas. Lo peinas desde crecimiento hasta las puntas y das de 5 a 10 minutos. Esto es para que el color te quede parejo de raíz a punta. Pasado ese tiempo, vas a lavar tu cabello. Te recomiendo que lo hagas volteando tu cabeza y sacando todo el producto, todo el tinte. Una vez que ya lo hayas retirado, aplicas el champú. No te recomiendo que lo hagas en la regadera porque puede caer el tinte en el cuerpo y quizás pueda causarte alguna alergia. Es mejor que te agaches, retires todo el tinte y después apliques un champú para cabello teñido y por último una mascarilla para que el cabello se rehidrate. Y listo, ya tienes cubierto tu crecimiento. Es muy fácil hacerlo en casa en estos momentos. Este es el resultado final. Como ustedes pudieron observar, ustedes lo pueden hacer solitas en su casa. Gracias familia por acompañarme en este video. Recuerden que va a haber otro para cubrimiento de canas. Espero que me acompañen. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.